Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de María Angélica Garrido, una mujer que pese a las pruebas, al dolor y las dificultades, sigue confiando en el Dios de nuestra salvación. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. María Angélica Garrido es de nacionalidad chilena, oriunda de Molina, Curicó, región del Maule, tiene 80 años. Viene de una familia de 14 hermanos en total, estudió contabilidad, trabajó desde joven y pudo llevar a sus padres a la capital. Actualmente reside en Estación Central, región metropolitana, asistiendo a una iglesia local donde trabaja como tesorera desde hace 14 años. Conoció la palabra de Dios cuando cuidaba de su madre, quien requería de muchos cuidados por su estado y edad avanzada. Al fallecer su esposo en 2005, sufrió una severa depresión y debió ser atendida en la parte espiritual y también por especialistas de la salud. También falleció su madre en ese periodo de dificultades. En los últimos años ha tenido algunos accidentes que le han afectado en su vida diaria: quebradura de pelvis, atropello con fractura de costillas, infección de una herida, y gracias a Dios sigue animada trabajando en la iglesia. Vamos a conocer a María Angélica. Quédate en Identidad. ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido? Hoy nuestra protagonista, María Angélica Garrido, nos enseñará cómo en medio del dolor el Señor nos sustenta, y por supuesto María Angélica ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida María Angélica, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bien, Ángela. Adiós, gracias, muy bien. Contenta, lo conozco. Nosotros también felices de tenerte, querida María Angélica. Es un placer tenerte aquí en el programa, de que nuestros amigos tengan el privilegio de conocer tu historia, de cómo Dios te ha sostenido, te ha sustentado, de ser inspiración también para muchos. Así que felices de tenerte, de conocerte en el programa, esperando que sea de tremenda bendición. Cuéntanos, querida María Angélica, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿Cómo estás actualmente? Vivo en la comuna de Estación Central, eh, cerca de la municipalidad. Estoy llena de edificios, así que por eso me cuesta mucho conectarme, ya sea para la radio, poco la puedo escuchar, así que trato de leer más que todo la Biblia, pero la radio me complica mucho. Me entiendo, María Angélica. Sin embargo, también está online, ahí a través del sitio web www.nuevotiempo.cl. Bueno, se puede escuchar la radio, sintonizar la TV, el celular también allí por internet, pero agradecida por tu sintonía y bueno, por supuesto también estudiar la palabra de Dios, que es nuestra lumbrera en el camino, quien nos da allí la guía y la instrucción divina también es la palabra de Dios hablándonos directamente. Y hablando de eso, querida María Angélica, yo quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor, cómo conociste la Biblia, la Iglesia Adventista también, María Angélica. Bueno, yo tenía una persona que cuidaba a mi mamá porque ella sufrió de Alzheimer. Ella murió a los 86 años. Y esta hermana era de la Iglesia Adventista a los Tres Ángeles, a la que yo pertenezco. Entonces ella me hablaba mucho de la Biblia, yo le decía ya otro día, otro día, otro día, iba alejando por el hecho que yo trabajaba. Entonces llegaba la persona encargada de mi mamá y yo me iba al trabajo y llegaba cuando ya ella estaba hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces yo trataba de tener un horario que fuera de acuerdo a la de que tenía ella, y, y nunca quise escuchar más allá de su palabra. Ella conversaba con ella, le contaba de la Biblia, pero yo era católica, toda la familia era católica, y después, cuando ella falleció, porque ya no podía nadie cuidarla porque se puso agresiva y un problemita, entonces yo me retiré del trabajo y la cuidé
casi 2 años, como 3 años que ella se perdió en el tiempo, no me conocía, decía que yo era una señora, no sabía que era su hija, pero y cuando ella falleció, eh, estudié la palabra. Ella me dijo a la niña que la cuidaba, me decía, ahora, señora Angélica, si está solita, ¿por qué no estudiamos la Biblia? Y yo acepté. Hice el curso de Daniel, Apocalipsis, la fe de Jesús, y después me bauticé. Y sigo en la iglesia que nací. Amén. Qué hermoso, María Angélica, cómo el Señor también allí instruye, guía en la forma en que llegó a tu vida a través de esta mujer que estaba allí cuidando a tu mamita y tenía esa invitación, motívate a estudiar la Biblia, estudia, y esa insistencia se agradece muchísimo porque a veces como seres humanos colocamos de pronto pretextos o situaciones, el trabajo, el tiempo, ocupaciones, pero sin embargo ahí la insistencia, la persistencia, la perseverancia es vital, y por eso también en Nuevo Tiempo hacemos la instancia para que nuestros amigos soliciten gratuitamente el material que ofrecemos a través de la escuela bíblica para que se motiven a estudiar la Biblia de diferentes temáticas, de finanzas, de salud, de los niños, de Daniel, de Apocalipsis, y quiero hacerte esta invitación en este momento. Ingresa a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y empieza a estudiar tu Biblia, la que tienes allí de pronto abierta en el Salmo 23. Jesús te está esperando para que puedas encontrarte con Él a través de la palabra de Dios, porque eso sin duda hace la diferencia. Y en María Angélica fue difícil, fue complejo. Conocer a Jesús fue maravilloso. Sin embargo, este caminar en esta vida, en esta ruta, es complejo. Atravesar las tormentas, los dolores. Y uno de los momentos más difíciles que tuviste que vivir, querida María Angélica, fue el fallecimiento de tu esposito. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo eso posteriormente te afectó. Se fue a operar y la operación no resultó bien, porque como él se creía, como tenía conocimiento de medicina, se creía que todo lo sabía. Entonces cuando lo operaron, después del operatorio tenía que estar tendidito ahí en su camilla, y él se empezó a levantar, a ayudar a otras personas que estaban también operados ahí en la misma sala, y eso me explicó el doctor que le había hecho mal la anestesia, y se empezó a hinchar. Entonces se hinchó tanto que yo le decía, vamos al médico, pues me lo dieron de alta, sí, porque había bajado un poquito el hinchazón, me lo dieron de alta, llegó a la casa y yo le exigía que fuéramos al médico, y él decía que no, que se le iba a pasar, que era problema de ir al baño y se iba a pasar todo. El cuento corto, que no quiso que lo llevara, entonces, y falleció justamente antes de ir al baño para ducharse y todo su trámite, me dice antes que salí de la pieza, me dice, oremos, porque él no era dentista, era católico, pero le gustaba mucho la iglesia dentista. Le gustaba ir a dejarme, a buscarme, estaba en la sociedad de jóvenes, a veces iba a programas especiales, iba siempre a la iglesia en la mañana. Y, y cuando me pide que oremos, yo me arrodillé, lo tomé de las manos y oramos. Y me dice, ya, yo le conté toda mi vida al Señor, así que ahora voy a ir Y cuando vuelve me dice, ya, mamita, no doy más, me dice, parece que me voy a caer, y antes de llegar a la cama se cae. Ahí lo tomé como pude, no me lo pude porque era una persona que medía como 1,90 m y era más o menos gordito, y más que estaba con su enfermedad. Entonces corrí a la calle, como tengo buenos vecinos, a Dios gracias, y me ayudaron a subir a la cama, y no duró ni 5 minutos y falleció. Así que eso me causó una depresión muy grande. Por 5 años estuve perdida, como se dice, y no entendía por qué había pasado. Yo me sentía culpable, como que yo no lo había llevado al médico, pero los médicos me explicaban, los pastores, vinieron muchos pastores a ungirme, el pastor Holguín, que fue el que me bautizó, me, me llamaba del sur, no, usted no tiene la culpa, son cosas de Dios. Él era una persona grande, no podía usted obligarlo a llevar, porque a un niño te lo puede llevar, pero a un grande no lo puede llevar. Y yo no entendía eso, Ángela, porque era como yo era la culpable de todo. Me estuvieron internada porque no dormí 15 días, ni de día ni de noche. Entonces el litio que tenemos en nuestro cerebro estaba como quedando seco, se estaba terminando. Así que me inducieron el sueño como una semana, y ahí estuve hospitalizada, me salió carísimo todo,
Y yo seguía con lo mismo, con psiquiatra, con psicóloga y en el mismo. Y un día me fui a la playa, tengo una casa en la playa, y con unos compañeros de hermanos de iglesia, que son muy buenos todos, me ayudaron todos, 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 desde los pastores que estuvieron conmigo hasta los hermanos que hoy en día están todavía en la iglesia. Y después se vinieron ellos, entonces yo me quedé sola. Oraban mucho, mucho, todo el mundo oraba por mí. Entonces me quedé sola y yo dije, voy a orar, ahora que se fueron todos, ¿qué hago aquí sola? Allá en Santiago estoy igual sola. Así que, Señor, yo me arrodillé, pero Ángela, yo no sé cuánto tiempo oré, si fue 5 minutos, 2 horas, 3 horas, no, no lo sé, no lo recuerdo, porque oré tanto, le pedí tanto al Señor, le supliqué, le lloré, le dije que si yo no me sanaba, yo no iba a volver nunca más a ninguna iglesia, que yo no me iba a ir al mundo. No sé qué podía haber hecho en el mundo si yo el mundo nunca fui a bailar, a fiesta, ni mucho menos, porque siempre fui una persona de casa, cuidar a mi mamá, a mi papá, los trajes del sur, murieron conmigo, los enterré, todo. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y cuando llegué a Santiago me sentí cómoda, tranquila, como que venía, pero otra persona. Y cuando llego a la iglesia el día sábado, me encuentro con la hermana Marcia, la esposa del pastor Montero, y me dice, hermana María Angélica, usted el sábado le corresponde leer El Misionero. Y yo le digo, hermana, no puedo. ¿Cómo no puede? ¿Acaso usted se olvidó de leer? No, hermana, que yo me siento mal, no puedo. Yo era directora de escuela sabática en ese tiempo. Nunca dejé de hacer la escuela sabática, nunca. A pesar que no sé cómo la hacía, pero el Señor estaba ahí, los ángeles me apoyaban. Y me dicen, no, usted lo va a hacer. Me dio el folleto, lo leí el sábado, me salió bien, no tuve problemas, el Señor me ayudó. Ya, y después el día lunes, yo había sido tesorera mucho tiempo antes que sucediera esto. Y tuve poco tiempo que hacíamos con el libro, ese libro grande, ahí anotábamos todos, pero tuve poco tiempo, entonces sabía más o menos cómo era el sistema de la tesorería. Entonces llega el pastor Montero con una hermana y me dice, hermana María Angélica, a partir de hoy día usted se hace cargo de la tesorería y va a trabajar. Yo digo, pastor, yo no entiendo nada. Yo jamás había tomado un computador, nunca. Mi sobrina me decía, estudia, eh, toma el computador para que te aprendas. Yo decía, no, ¿para qué? Si no lo necesito, ¿cuándo voy a ocupar eso? Y lo que está más lejos a veces llega tan cerca a uno. Entonces me vinieron a enseñar y ya hasta el día de hoy sigo en la tesorería, desde el año 2010, porque tengo 5 años, 2009 más o menos tuve 5 años perdida, como dije anteriormente, y aquí es donde tiene el Señor, gracias a Dios, trabajando con la iglesia, y yo le prometí a mi Dios que nunca, pero nunca me separaré de él. Es innegable que las lágrimas nos salgan, es innegable como porque fuimos creados para vivir y vivir eternamente. Por eso la muerte duele tanto, porque no es natural en nosotros. Sin embargo, tú muy bien allí lo dijiste, Jesús fue quien me sanó, Dios fue quien me sustentó. Cuando estuviste ahí clamando a Dios en ese lugar allí, en esa playa donde le dijiste, Señor, hazlo tú, porque si no, no voy a volver a la iglesia, y que llegaras como una respuesta donde Dios te sacó de ese lugar, de esa situación, de esa depresión fuerte que estabas viviendo. Sin embargo, claro, allí tú muy bien comentas, María Angélica, el enemigo siempre está ahí atento para hacernos daño, para causarnos dolor, para que no vivamos en paz. Y tuviste varias experiencias con tus accidentes que te sucedieron. Este primero donde te quebraste la pelvis una vez en la playa. Cuéntanos allí qué era lo que estabas relatando y lo que sucedió, querida María Angélica. Que la persona que yo le arrendaba una parte de mi casa a una persona que también es de la iglesia, de la misma iglesia mía, y le pedí que me mandara una foto, una radiografía que tenía acá, que me habían sacado de la cadera anteriormente, para ver si era la cadera que estaba quebrada, porque no entendían dónde estaba la quebradura. Y resultaba que ella avisó por Zoom a los hermanos de iglesia y se pusieron a orar. Entonces las puertas se abrían, hermana, como que se abrían las puertas así solas.
me atendieron, había mucha gente esperando, pero yo pasé en la camilla directa y me atendieron. Ya me mandaron a la casa con remedio y estuve allá casi un mes sola en mi casa. Solamente los vecinos que me cuidaban, me llevaban la comida, porque yo no me podía levantar. Y después una de mis sobrinas estaba veraneando en Viña, de ahí me fue a buscar y me trajo a Santiago. Y estuve mes y medio en cama hasta que me recuperé. Y gracias a Dios salió todo bien, porque la doctora me dijo, da gracias a Dios que es un milagro, me dijo, porque tus huesos a la edad que tienes están firmes. Qué tremendo, María Angélica, y ver también la atención de la iglesia, siempre hay pendiente esta familia espiritual que es tan importante para sustentarnos, para alentarnos, para sostenernos también como hermanos, realmente es una bendición. Sin embargo, más adelante te sucede que fuiste atropellada por un vehículo. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y bueno, hoy estás aquí con nosotros contándonos tu historia, María Angélica. Si no me habría quedado rezagada allá en la playa sola y me vine y estuve aquí, pero prácticamente encerrada. Me traían todo, me pasaban por la ventana, no abría la puerta, nada, y todo lo limpiaba, lo lavaba. Estaban con el pastor Chandía y me decía, usted no tiene que salir a la calle por nada, por nada. Entonces yo me cuidé lo que más pude y resultaba que mi cuñada que vive cerca de mi casa me dice, un día me invita a almorzar porque hizo una comida que a mí me gusta, una comida bien chilena. Y me dice, te invito a almorzar. Vino mi sobrina a buscarme en el auto porque ella no quería salir y con mascarilla, con alcohol, llevé todo. Y cuando me quise venir en la tarde, como a las 7 más o menos, eh, me dice, me dice mi sobrina, oremos antes que te vayas, porque siempre tenemos esa costumbre, cuando yo llego a la casa, doy gracias a Dios que llegué, y cuando me vengo, oro, que me acompañe el Señor el camino, y me dice, oramos, nos pusimos en cadena, oramos, y vengo llegando a la esquina de mi cuadra, y viene una camioneta grande, y se para porque hay línea de cebra, entonces yo paso, atravieso, y la camioneta se le ocurre retroceder. No venía ningún auto, entonces pasé por detrás, la camioneta retrocede y ahí me toma la pierna izquierda. Yo puse la pierna derecha arriba y no alcancé a poner la izquierda y me tomó la pierna. Y ahí quedé en el suelo, el caballero se bajó, iba una señora manejando, entonces él dijo que no, que era él que iba manejando, pero todo lo contrario, porque se bajó por el lado que no corresponde. Y ahí quedé con mi pierna, yo que decía, me la cortaron, me la cortaron, yo decía que me la habían cortado, y no, porque me la apretó con eso, pero fue tanto dolor que yo lloraba, entonces la parte de arriba de la camioneta me pegó en las costillas, me fracturó 3 costillas. Y ahí llamé, me pasó una señora que no sé quién sería, yo creo que fue un ángel, me dice, ¿usted dónde vive? Yo le digo, no, yo vivo en esta cuadra, pero un poco más abajo. Y tiene algún teléfono para llamar a alguien, me dice, yo le digo, en la parca por dentro tengo un teléfono, porque yo no podía hacer nada. Y me sacó el teléfono y me dice, ¿a quién llamo? Y le digo, llame a una sobrina, la llamó a mi sobrina y le dice que yo estoy en un accidente y que me vengan a ver en la esquina de mi casa. No se demoraron nada. Entonces, pues yo salí a las 7 de la casa y a las 7:20 estaba en el suelo. Y de ahí no llegó nunca la ambulancia, llegaron carabineros, me llevaron, yo gritaba, lloraba que me habían cortado la pierna y el carabinero me decía, no señora, si la pierna la tiene, no está cortada su pierna. Y no, yo que me quería sentar porque no aguantaba el dolor, el carabinero me se y me dice, siéntese en mis piernas. Y me senté en las piernas del carabinero. De ahí me llevaron a una posta y en la posta dijeron que no me podían hacer nada porque necesitaba radiografía y ahí no tenían para sacar. Me llevaron a otra posta y al final me llevaron a la posta central. Y la posta central me tuvieron como hasta las 3 de la mañana en observación para ver qué pasaba conmigo. Y después me mandaban a la casa y ahí estuve como mes y medio porque pasé todo el mes de septiembre en cama hasta mediados de octubre más o menos estuve en cama porque como entró una infección a la pierna, me parece que fue la misma donde me estaban en el hospital, me tomé una infección y me entró una bacteria. Entonces me tuvieron que sacar carne de ahí porque tenía todo eso
muerto, como se dice la carne. Y también ahí el Señor estuvo conmigo. Y también los hermanos oraron, porque hay un grupo de jóvenes en mi iglesia que cuando hay un dolor de alguien, todos se unen, todos. Esos jóvenes son los que hicieron cadena. Y gracias a Dios salí bien. Estuve hasta el mes de diciembre en curación con mi pierna, día por medio curarme de mi pierna. Y ahí estuvo el Señor conmigo. Así que yo no puedo decir que el Señor no me quiere, que me ama. Amén. Gracias, María Angélica, por habernos compartido parte de tu historia. Fue un privilegio escucharte, ver que en medio del dolor, de las tribulaciones, de los accidentes, reflejas que eres una mujer muy valiente. En Cristo Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios es quien te sustenta todos los días, quien renueva los ánimos, tus fuerzas y hace que no temas, porque el Señor te sustenta todos los días. La iglesia se nota que hay un amor inmenso por ti, la hermandad, tu familia también, que te cuida, los ángeles también, y eso es tan vital, porque tener esa esperanza en el Señor, en esta familia también espiritual, donde nos animamos, donde oramos unos por otros, es muy, muy importante. La oración intercesora, la hemos mencionado acá, hace totalmente la diferencia en nuestras vidas, y quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en el programa. Fue un privilegio escucharte nuevamente y bueno, invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. Tal vez sufrieron la pérdida de un ser querido, tal vez sufrieron algún accidente, no sabemos la situación, el Señor la conoce muy bien, pero déjanos un mensaje final para las personas que están viendo, escuchando tu historia, para cerrar, querida María Angélica. El enemigo es el que siempre se nos pone en el camino y el Señor no quiere la muerte, Él quiere la vida para nosotros. Yo lo único que le pido a todas estas personas que se aferren a Dios, porque es el único que tiene la respuesta para todo. Uno puede tener un día muy triste, pero si uno cierra los ojos y se arrodilla, y si no se puede arrodillar, ya sea una persona mayor, por alguna razón, con algún impedimento que no puede arrodillarse, no importa, la oración el Señor la escucha igual. Si usted está caminando, está lavando, cocinando, haciendo aseo, convérsele al Señor, cuéntele como un amigo, porque Él es un amigo, como dice la hermana Elena de Huay. Nuestra primera oración debe ser conversar con el Señor, nuestro primer trabajo, y contarle todo lo que a uno le pasa, y uno descansa. Es un alivio. Yo lo he probado con muchas cosas. Yo vivo prácticamente sola, y tengo a Dios en mi corazón, así que no me siento sola. Yo siempre digo, estoy sola estoy sola físicamente, pero espiritualmente estoy con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Así que a todos yo los insto que crean en el Señor y que se aferren a Él, porque es el único que nos va a dar la tranquilidad, la felicidad, el amor, la paz, el gozo, la esperanza. Los frutos del Espíritu vienen solamente del Señor. No viene la plata ayuda, pero no es la felicidad. Lo que es la felicidad es tener un nuevo amanecer y dar gracias a Dios por lo que tenemos, por la luz eléctrica, por el agua, porque nos podemos comunicar con nuestros familiares, salimos a la calle, despertamos, abrimos los ojos, vemos la luz del día. Todos los días el Señor nos está dando un milagro, somos un milagro. Un milagro porque nos acostamos y dormimos, y la muerte es como el sueño es como una muerte, y despertamos el otro día y estamos nuevamente conversando con el Señor. Ese sería mi mensaje que les dejo, para que nunca se olviden que somos creados por Dios y tenemos que agradecer por todo lo que tenemos. Este cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Señor, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querida María Angélica, por ese lindo mensaje final. Y como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Haz de este texto bíblico una realidad
en tu Biblia, en tu vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.